Hola, buenas tardes a todas las personas que nos estáis acompañando. Mi nombre es Isabel Ferreira y junto con mi compañero Eduardo Bonito soy la creadora del programa Materia Bosque, que es esta selección de obras que acabáis de ver, que dialogan con el universo de los árboles, universo poético y que llevamos haciendo desde 2019 en colaboración con RCR y Fundación Bunca. Son 8 obras cortas de videodanza y de videoarte que, como en las anteriores ediciones, pues cada una de ellas va abriendo paso a las conferencias que forman el programa abierto. En esta charla y durante los próximos 20 minutos os hablaré del proyecto Materia Bosque y de las obras que lo forman, pero también aprovecharé para hablaros de otros proyectos que se encuentran en el campo de lo que estamos llamando cultura forestal contemporánea. La cultura que da visibilidad a los árboles, a su importancia estética y también a su importancia política, ¿no? Como agentes fundamentales para la sostenibilidad y la regeneración, y especialmente en estos momentos de transición ecosocial. Pero antes de ello, me gustaría contaros muy brevemente de dónde surge la idea de Materia Bosque. Y surge de la invitación que nos hace RCR en 2019 para realizar una selección de videodanza que acompañaría el programa abierto de ese año, que estaba dedicado al tema del movimiento. Y es en ese momento en el que estamos estudiando y preparando la selección de vídeos que nos damos cuenta del vínculo muy profundo y casi que diría que espiritual que su obra arquitectónica establece con la naturaleza y con la naturaleza en general, pero también casi que vemos, ¿no?, cómo establece un vínculo con la naturaleza bosque en particular, y casi que con una naturaleza de un bosque de hayas, lo que no es de sorprender. No es sorprendente, ya que viven en una zona, en la Garrocha, rodeados de hayedos maravillosos, ¿no?, donde se puede ver esa naturaleza silenciosa y penetrante, profunda, y con ese vacío minimalista y atravesado por el contraste de esas luces brillantes y las sombras, ¿no? Y entonces percibimos cómo había una materialidad boscosa que parece estar en la esencia de su obra, ¿no? Una materialidad fuertemente enraizada, ¿no?, en el territorio. Y de esa percepción, pero también del interés que ya teníamos en investigar artistas que trabajan con los árboles, es que surge la idea de realizar un programa de estas características, ¿no?, de esta selección de artistas y obras que buscan diversos tipos de acercamiento y de diálogo con la figura del bosque y de los árboles. Voy a comenzar con una imagen que es un collage de las obras que presentamos en 2019 y 2020, y ya, bueno, pues ya paso a presentaros la programación de este año, comenzando por esta obra que se llama Good Things to Come, Cosas Buenas por Venir, y que está dirigida e interpretada por esta jovencísima y brillante artista Crystal Lowe, nacida en Bermudas, y en donde podemos ver cómo el bosque aparece como ese lugar a explorar y en donde poder encontrar y celebrar el placer de estar vivos, ¿no? Hay este contagio de una confianza en el futuro que cada vez creo yo que es más necesaria para justamente facilitar que las cosas buenas puedan venir, ¿no? La siguiente obra es Forest Floor, Suelo de Bosque, realizada por Robbie Singh y Julie Cripps, que también es una obra que se encaja bastante bien en el tema elegido para el programa abierto de este año, que es el tema del compartir. Y es una obra que cuenta cómo a través de ese compartir, estos amigos, compartiendo sus habilidades y saberes y su energía, consiguen superar los problemas, en este caso los problemas de acceso a la naturaleza que enfrentan las personas con discapacidad física, ¿no?, como Julie. Y la acción de compartir está muy presente, ¿no?, cuando hablamos de cultura arbórea, de cultura de los árboles, ya que sabemos que en el suelo del bosque, debajo, en este forest floor, como dice el título de la obra, existe todo un mundo interconectado
interdependiente que se relaciona pues, a través de las raíces de los árboles, que como sabemos son inteligentes y se comunican y comparten todo tipo de recursos con otros seres del bosque y otros árboles, incluso de otras especies, cuando perciben que puede existir algún tipo de déficit de nutrientes, ¿no? En el bosque existe, por tanto, una sabiduría del compartir para el bien común. Esa sabiduría que nos dice que si los otros están bien, yo también voy a estar bien y el bosque va a estar fuerte, ¿no? También en esa línea de celebración de la generosidad y de ese paso del ego al eco está la siguiente obra que se llama Cuatro solos en la naturaleza, de Ray Jacobs, y que es un proyecto comunitario realizado con adultos con discapacidad cognitiva, que pasaron algunas semanas en los bosques galeses, también esos bosques de hayas que estábamos hablando antes, y bueno, pues explorando el movimiento y la creatividad y sus propios límites, ¿no? Y produciendo estos solos de danza que presentaremos en materia bosque, presentaremos 2 de los 4 solos que se realizaron. La siguiente imagen ilustra otras de las obras de videodanza que componen la selección de este año, que se llama El viento de Paula y que ha sido grabada en las riberas del Ebro. Y ahí podéis ver, bueno, pues esa imagen linda, ¿no? Con este manto algodonoso de las semillas del chopo. Y bueno, es una obra realizada por el artista aragonés Nacho Arantegui, del que luego hablaremos un poco más, ya que viene trabajando con la figura del árbol desde hace años, ¿no? Eh, la siguiente obra es Aikue, Aikue CP, que traducido del tupí guaraní significa todavía estoy aquí, y que es una obra realizada por Saji Guajajara y Mariana Villas Boas, brasileñas, y ahí en la obra vemos a Saji surgiendo de la tierra, simbolizando esta fuerza de resistencia de la cultura indígena que lucha por sobrevivir y ahora más que nunca, ¿no? En el contexto actual de un Brasil que está gobernado por un proyecto de destrucción de país, ¿no? Un gobierno muy obcecado en echar por tierra todos los avances que se habían conseguido en las últimas décadas en materia de defensa de la biodiversidad y del respeto por las culturas indígenas. La siguiente obra también habla de biodiversidad, en este caso del fresno. La obra se llama Ash, que significa fresno, y es un homenaje a esta especie, sobre todo a los fresnos de la especie Excelsior, que está en peligro de extinción a causa de un hongo que viene afectándoles pues, todo el continente europeo desde los años 90, ¿no? Es la segunda obra de una trilogía de Dagmar que dedica a los árboles y que yo creo que habla de esta necesidad que tenemos de desarrollar una nueva sensibilidad que sea más respetuosa y más cuidadosa con los seres que habitan el planeta, asumiendo que entidades que no son humanas también forman parte de nuestro espacio físico. Forman parte esencial de nuestro espacio social e incluso diría de nuestro espacio filosófico, psicológico. La siguiente obra de Materia Bosque de 2021 es de Román Corbato, se llama Intentos y ahí Román, que es arquitecto y artista visual, pues realiza un proyecto de investigación que él centra en los cruces entre paisaje y territorio, ¿no? Y cómo esos dos conceptos evolucionan a lo largo del tiempo. Y podemos intuir en esta obra a la figura del árbol también como uno de los símbolos arquitectónicos, ¿no? Y ahí yo me acuerdo pues de las palabras de Stefano Mancuso, del neurobotánico Stefano Mancuso, cuando nos habla de cómo los árboles están configurados, se construyen a sí mismos de una manera modular, ¿no? Que él, Mancuso, considera como la quinta esencia de la modernidad, ¿no? Como consiguen así tener una arquitectura resiliente, distribuida, siendo el árbol pues este ser que casi pues, que consigue tener siempre la medida del lugar y lo aprovecha al máximo, ¿no? Adaptándose siempre al máximo a ese lugar.
Y por último, ya la última obra que hace parte de esta selección, y como ya habíamos hecho en la anterior edición con David Nash, es una obra que hace un homenaje a uno de los grandes artistas que han escogido el árbol como, pues como materia prima y también como fuente de inspiración para su obra. Es Agnès Denés, que la veis ahí en la imagen, y que es una de las grandes visionarias del arte contemporáneo y probablemente uno de los nombres que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en creación de paisajes y en regeneración de territorio desde el arte contemporáneo. Y también, muy probablemente, una de las primeras, si no la primera, en trabajar con la ecología en una época, pues ya en los años 60, en donde muy pocas personas estaban prestando atención a la crisis pues, que ya estaba en curso, ¿no? Y esta es pues, una imagen donde aparece ella en una de sus obras más conocidas, que se llama pues, Campo de Trigo, Whitfield Confrontation, realizada en 1982, si no me equivoco, y ocupando un terreno enorme, creo que miles de metros, 8.000 metros cuadrados, y como veis, en pleno corazón de Manhattan, junto a Wall Street. Y aquí veis, ¿no? Al lado de la Estatua de la Libertad, como una imagen llena de paradojas, ¿no? Como la rural, que no nos vamos a extender porque el vídeo que os presentamos documenta otras de sus obras más conocidas, que se llama Tree Mountain, la montaña de los árboles, que es una escultura viva de Agnès Denés. Y ahí veis bueno, pues, estas imágenes que muestran el proceso de creación de esta montaña de árboles que fue concebida de manera matemática. Ella es una artista muy interesada también por las matemáticas y bueno, pues fue realizada en Finlandia recuperando un territorio que había sido ocupado por una antigua mina. Eh, Tree Mountain, pues Denés habla de ella como una cápsula del tiempo viviente formada por 11.000 árboles que fueron plantados por 11.000 personas en una tentativa, yo creo, de transmitir la importancia de la responsabilidad colectiva en la creación de futuro y usando, claro está, pues la fuerte carga simbólica que tiene la figura del árbol como esta vida que perdura en el tiempo y que genera esa confianza en ese futuro, ¿no? Contaros que este proyecto Materia Bosque surge de la BEA, que es el Laboratorio de Artes Vivas y Ecología que creamos junto con otros colegas en 2018 y con el que bueno, pues creamos, acompañamos y damos visibilidad a prácticas artísticas y a proyectos que trabajan en este campo de cruce entre las artes, la ecología y esto que llamamos cultura forestal contemporánea, ¿no? Y este interés surge en un tiempo que algunos autores bautizan como la era de la gran aceleración, en donde creemos que los árboles consiguen simbolizar esa posibilidad de producir de otras maneras de relacionarnos con el tiempo y con el tiempo y con el espacio. Y la posibilidad también de fortalecer valores como el cuidado, la protección, la fertilidad, pues, la simplicidad, la vitalidad, la interdependencia, que tienen que ver con esa estética árbol y que pienso que cada vez están ganando más fuerza en el pensamiento contemporáneo. Y esto todo en un momento, además, de que vivimos pues, en esta transición ecosocial, en donde vemos la necesidad de activar otro tipo de mentalidad, ¿no? Una mentalidad que sea alternativa a la lógica del exceso, a la lógica de este planeta vertedero, ¿no? Un término que usa el filósofo Michael Marder de una manera muy acertada, ¿no? Vivimos con este exceso de estímulos, de sensaciones, de informaciones, exceso de ruido, incluso este exceso de opciones, ¿no? A la hora de exceso de relaciones, de oportunidades, de lugares, pues inmersos en esta especie de bulimia existencial en donde lo queremos todo y todo parece estar al alcance de un clic. Y a veces
como el digerir ese exceso, esa contaminación sensorial, pues puede llevarnos a la parálisis, ¿no? Y también a esta pérdida de atención y a una incapacidad de percibir lo sutil, de percibir lo importante, ¿no? Y no solo en el lado de la sensibilidad, de la producción de sensibilidad, sino también en la parte más política y más social. Los árboles y los bosques se perciben cada vez más como un patrimonio colectivo que está estrechamente, pues, vinculado incluso a nuestra supervivencia, a la supervivencia de la especie humana, ¿no? Muy vinculado a nuestra salud y en ese sentido vemos que es pertinente y relevante acercar la cultura de los árboles a la sociedad y darles una mayor visibilidad, ¿no? Dar visibilidad también a su importancia geoestratégica en este contexto de emergencia. Y en este campo de pensamiento y de acción, además de Materia Bosque, otro proyecto que estamos realizando en este sentido se llama Arbola y es un festival, también le llamamos de bosque de eventos, con el que queremos, pues, articular prácticas artísticas innovadoras con la investigación científica, las ciencias ambientales, los saberes tradicionales, la acción comunitaria. Y bueno, pues es un proyecto que tenemos en mente hace tiempo y que finalmente parece que, bueno, pues lo vamos a concretar en junio de 2022 en Pamplona. Y bueno, contaros que Arbola es árbol en euskera y también es la tercera persona del imperativo del verbo arbolar, ¿no? Pues haciendo un llamado a la acción, a poblar de árboles. Pero también es árbol en femenino, ¿no? Dejando ver ahí un humus ecofeminista, que es donde queremos plantar el proyecto, ¿no? Y bueno, pues lo planteamos no solo como un espacio para mostrar obra, sino también como una plataforma que genere contenidos y un espacio de encuentro en donde poder dar a conocer otros proyectos que también están trabajando en este ámbito, ¿no? De la cultura forestal y que son nuestra fuente de inspiración. Y es de esto que os voy a hablar ahora, de algunos de los proyectos que han surgido en los últimos años y que se han centrado en el arte y en la cultura forestal. Va a ser un paseo muy panorámico y sobre todo centrado en el campo de las artes vivas, ¿no? Como, bueno, empiezo con este Noches de Bosque, del Bosque, eh, que es un nuevo proyecto que además acaba de celebrar su primera edición ahora, justo en el inicio de julio, con 3 días de todo tipo de actividades artísticas y culturales y de pedagogía forestal en decenas de bosques de todo Francia. Y lo interesante de este evento es que surge a partir de la colaboración entre los gestores forestales y madereros, la Federación de Gestores Forestales y Madereros, con la organización COAL, que trabaja desde hace años para la transición ecológica desde la cultura contemporánea, y con asociaciones locales de todo tipo, ¿no? Que han estado colaborando en la producción de estas actividades en los diferentes bosques. Entre las decenas de actividades que se han programado os traigo estas, que es del colectivo Brane, que han construido, pues, esta estación de escucha sonora suspendida eh, eh, en el en un bosque del Parque Nacional del Alto Jura, ¿no? Una plataforma de escucha colectiva, ¿no? De los ritmos del bosque. Aquí tenéis otra imagen. Y bueno, y otra de las actividades, en este caso un taller del colectivo Museo Invisible, un taller de contacto con los árboles, ¿no? Otro ejemplo muy inspirador de buenas prácticas y de la eficacia entre la unión entre el arte y la ciencia y los saberes tradicionales, y también de esta articulación, fuerte articulación, como en el caso de las Noches del Bosque en Francia, entre instituciones públicas y, y organizaciones comunitarias y artísticas, es el proyecto Fresno, que se realizó, si no me equivoco, entre el 2017 y 2019
para celebrar la cultura del fresno en la campiña inglesa, ¿no? Ya hemos hablado antes con la obra de Dagmar Dachauer del fresno, que está, bueno, pues está en peligro de extinción, una de las especies del fresno, ¿no? Y aquí vemos pues, su página de inicio de su sitio web, y vemos una de las obras comisionadas por este proyecto, este homenaje al fresno realizado por Ackroyd y Harvey, que son dos de los artistas más interesantes de la escena contemporánea británica hoy en día, yo creo. Y vemos también pues cómo, además de las comisiones de obra, pues, se realizaron diversos programas educativos, expositivos y talleres, caminadas, y, bueno, talleres como este taller de creación fotográfica impartido por Manuel Basón. Este es otro evento que también se realiza en el Reino Unido, en donde, bueno, pues quizá podemos ver que hay una tradición más temprana y consistente en torno a la cultura forestal. Se trata del Festival del Árbol Urbano de Londres, que se caracteriza por una naturaleza comunitaria y organización colaborativa, y que surgió, pues yo creo que hace ya 4 años, pues gracias al empeño de un grupo de personas amantes de los árboles, ¿no? Y bueno, pues como veis aquí son decenas de actividades, de paseos, charlas, talleres, presentaciones de libros, últimamente cada vez también más actividades pues artísticas, y encuentros tan interesantes como el que se produjo en la última edición sobre la política de los árboles de la calle, en donde se habló de su historia como parte del urbanismo moderno, su papel ecosistémico, su simbología, y en donde se presentaron pues, varias de las brigadas de vecinos de los diferentes barrios de Londres que se dedican a cuidarlos y protegerlos, ¿no? Un fenómeno que cada vez se está viendo más, y no solo en Londres, sino en otras capitales, otras ciudades europeas. Otro festival, no es festival, otro evento que os quiero traer es este Becoming Tree, algo así como Devenir Árbol, que es una iniciativa también colaborativa, pero realizada desde el ámbito de las artes, en este caso desde las artes vivas, y que se inició pues hace como un par de años, y reuniendo a performers de varios lugares del mundo en bueno, pues tuvieron una jornada de encuentro con el bosque, y que fue transmitido online. Y aquí tenéis una imagen de un fotograma de la edición del año pasado, en donde podéis ver a los artistas que participaron. Y contaros también que en España, bueno, pues también existen algunos proyectos vinculados a la cultura forestal, los que conocemos, desde las artes, que nos sirven de inspiración. Entre ellos está el Festival Bionic, que es un concurso que incentiva a bailarines y coreógrafos a crear danza experimental con árboles, y que justo ahora han lanzado su convocatoria para el próximo festival, que suele presentarse en primavera. Aquí hay algunas de las artistas y de las obras de pasadas ediciones, ¿no? Otro de los proyectos que nos inspiran es el ciclo de árboles monumentales, que creo que se inició en 2018 y que se celebra en el Alto Pirineo, con un programa que incluye pues, una caminata guiada siempre a un árbol monumental, y que acaba con una presentación de música y danza y una degustación de productos de la tierra, ¿no? Ahí veis en la imagen a su creadora, que es Ana Rubio, y que lleva el proyecto Naturaleza y Danza desde el Pirineo Leridano. Aquí veis una imagen, creo que del año pasado, de una actuación de música y danza, como os decía, y bueno, pues el público y la degustación posterior. Y esta es una imagen que ilustra una de las veladas artísticas nocturnas que el escultor Nacho Arantegui, del que ya hemos hablado antes por ser el director de una de las videodanzas de Materia Bosque, que Nacho Arantegui realiza en bosques y en otros espacios de naturaleza singular.
dentro del proyecto Tarutran, que son estas veladas temáticas en donde bueno, pues podéis ver este tipo de instalaciones luminosas y sonoras y también espectáculos de danza y de música. Y ya acabando, no me quiero extender más, no quería acabar sin hablar del proyecto Pensar un Bosque, que es una iniciativa del Centro de Acercamiento a lo Rural, que creo que comenzó el año pasado y si no en 2019 en un bosque de montaña en el norte de España y que trae una reflexión muy importante sobre las políticas de renaturalización del territorio, ¿no? Sobre los usos comunales y, en fin, y que cuenta con la colaboración de tanto de artistas como biólogos, ingenieros de montes, y ingenieros forestales y pastores y gente del territorio, ¿no? Y también comentaros que existe este proyecto educativo que se llama Ser Bosque, organizado por el Museo Thyssen, en el que el CAR, el Centro de Acercamiento a lo Rural, también participa y que está destinado a profesores y estudiantes. Y finalizo recordando, como os decía al principio, aquí está la imagen de Pensar un Bosque, del proyecto Pensar un Bosque, que me lo había, me lo había dejado. Y finalizo recordando, como os decía al principio, que esta ha sido pues, una visión panorámica de algunos de los proyectos que hemos estado siguiendo en los últimos tiempos y aquí tenéis bueno, pues la página web de la BEA por si nos queréis escribir y compartir otras iniciativas y cualquier otro tipo de información o cuestión. Y sin más, daros las gracias y espero veros en otra ocasión.